La ciencia moderna avanza a una velocidad de vértigo, y con ella llegan dilemas que la humanidad no había ni imaginado. Hoy vamos a meternos de lleno en cómo las grandes religiones del mundo, tanto de Oriente como de Occidente, intentan dar respuesta a estas cuestiones éticas tan complejas. Es que la medicina actual nos da un poder que antes era casi cosa de dioses. El poder de crear vida, de alargarla, incluso de redefinir lo que significa estar vivo. Pero claro, con tanto poder encima de la mesa, la pregunta es inevitable. ¿Qué brújula moral usamos para no perdernos en este territorio tan nuevo? Y justo aquí es donde entra en juego la bioética. Ojo, que ya no hablamos solo de la ética de los médicos y el juramento hipocrático, no. El campo se ha hecho gigante y ahora abarca de todo, desde la genética y la clonación hasta cómo nos relacionamos con los animales o con el propio planeta. Bueno, para poder entender las respuestas tan diferentes que se dan a todos estos dilemas, primero tenemos que ir a la raíz, a dos puntos de partida que son radicalmente opuestos y que, como veremos, lo condicionan absolutamente todo. Y es que este es el quid de la cuestión, la clave que lo explica casi todo. No todas las religiones empiezan en el mismo sitio. Y esa pequeña diferencia en el origen, esa premisa inicial, acaba provocando que los caminos se separen por completo. A ver, fijémonos bien. Por un lado tenemos las religiones teístas, como el judaísmo, el cristianismo o el islam. Aquí hay un Dios creador que básicamente establece las reglas del juego. Pero por otro lado están las no teístas, como el budismo o el taoísmo. Aquí no hay un creador personal, así que la moralidad no viene de arriba, sino que se busca en la armonía de la naturaleza. Y claro, esto le da un peso enorme a la conciencia de cada persona. Vale, si las reglas vienen de sitios tan distintos, la siguiente pregunta cae por su propio peso. ¿Quién tiene la autoridad para decir qué es lo correcto? ¿Un libro sagrado? ¿Un líder religioso? ¿La comunidad? Y es que es alucinante ver la variedad. La autoridad puede venir de un texto divino, como la Torá judía o el Corán musulmán, pero también de algo completamente distinto. Para un budista, la guía son las enseñanzas de Buda y las propias leyes de la naturaleza. Para el taoísmo, es esa energía universal, el Tao. Y en el confucianismo, que esto es muy curioso, la principal fuente de moralidad es la propia familia. Y este ejemplo es buenísimo para entenderlo. En la mayoría de países occidentales, la autonomía del paciente es sagrada. Es su decisión. Pero en una cultura de raíz confuciana, donde la familia es la base de todo, es perfectamente normal que se consulte a los familiares primero. Esto, en la práctica, cambia por completo cómo se gestiona la información en un hospital. Pero es que incluso dentro de la misma religión, la cosa tiene miga. En el judaísmo, por ejemplo, la interpretación de un rabino ortodoxo y uno reformista puede ser como la noche y el día. En el Islam no hay una figura como el Papa o una voz central. Las interpretaciones de suníes y chiíes son distintas. Y en el budismo, aunque los monjes pueden aconsejar, al final del todo la responsabilidad de la decisión es tuya, de tu propia consciencia. Muy bien, pues con esta base ya un poco más clara, vamos a aplicar estas ideas a dos de los temas más personales y difíciles que existen en la bioética, el principio y el final de la vida. Empecemos por el principio. Claro, el aborto es, sin duda, uno de los debates más polarizados. Pero si rascamos un poco, vemos que las posturas religiosas tienen muchos más matices de lo que parece a simple vista. Es que fijaos en el abanico. Por un lado, el cristianismo ortodoxo tiene una postura muy firme. Lo ve como una forma de asesinato. Luego está el judaísmo, que pone la vida de la madre por delante, porque entiende que el feto aún no tiene el mismo estatus de persona. El Islam, por su parte, lo permite hasta los 120 días, sobre todo si es para salvar a la madre. Y finalmente el budismo, que siempre se fija en la intención, dice, mira, personalmente es un acto negativo, pero si socialmente se hace para evitar un sufrimiento mayor, podría ser permisible. Y aquí es donde esta lógica budista de la intención nos lleva a un sitio que nos puede explotar la cabeza. Si lo más importante es la buena intención, en teoría, clonar a un hijo que ha fallecido para aliviar el inmenso dolor de sus padres podría llegar a considerarse un acto moralmente aceptable. Es una idea que desde luego choca mucho con nuestra forma de ver las cosas, ¿verdad? Venga, pues ahora nos vamos al otro extremo de la vida. Cuando la medicina puede mantener un cuerpo funcionando, pero la persona tal y como la conocíamos ya no está, ¿quién decide? ¿Qué dicen estas tradiciones sobre el final? Y una vez más, vemos cómo el principio fundamental lo cambia todo. Para el budismo, donde la intención lo es todo, un acto como la eutanasia podría ser moral si nace de una compasión pura por el que sufre. Pero en cambio, el taoísmo, con su idea de seguir el flujo natural, se topa con un problema tremendo con la donación de órganos. Su respeto por el proceso natural les obliga a esperar señales clarísimas de que el cuerpo ha perdido su armonía. Pero para cuando eso pasa, a menudo ya es demasiado tarde para que los órganos sirvan. Es una paradoja trágica. Claro, después de ver todo este panorama con diferencias tan profundas, la pregunta del millón ¿es posible encontrar un terreno común? ¿Podemos llegar a construir una especie de ética global para estos temas?
El camino, desde luego, no es fácil. Tenemos desafíos enormes. Primero, las nuevas tecnologías como la criogenización, que nos obligan a preguntarnos qué significa exactamente estar vivo. Luego, el eterno debate sobre los animales y los humanos, y cómo equilibrar sus derechos. Y por último, un reto para las propias religiones, ser coherentes y aplicar sus principios de la misma forma en todos los ámbitos de la vida. Y para muestra, un botón. Un dato que es demoledor. En un país como Estados Unidos, el 30% de los alimentos que se producen acaban en comederos para mascotas. Mientras, en el mundo, más de 800 millones de personas pasan hambre. ¿Cómo justificamos esto desde una ética que se pretenda global? Es muy complicado. Al final, el reto que nos queda sobre la mesa es inmenso. La ciencia no va a pisar el freno, y las preguntas van a ser cada vez más y más difíciles. Así que la verdadera cuestión quizá no es si encontraremos respuestas, sino si como humanidad seremos capaces de encontrar respuestas que podamos compartir.